Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional de la Universidad Virtual de Guanajuato. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestro curso de Derecho Internacional que inició desde el día 6 de julio, lunes de esta semana, y vamos a tener 3 semanas y media para cursar esta materia tan interesante. Entonces, esta sesión que programé para el día de hoy, nuestra sesión síncrona, es sobre todo para poder aclarar dudas que puedan tener en relación a los retos con los que van a acreditar su materia. Son 5 retos los que deben cumplir. Entonces vamos a revisar uno por uno. Antes de iniciar a revisar estos retos, primero les voy a dar unas recomendaciones muy importantes. La primera de ellas es que deben revisar constantemente la sección de avisos en plataforma, porque acuérdense que en avisos es en donde su asesor, en este caso yo les he compartido mucha información desde el primer día y es uno de los medios de comunicación más importantes que tienen con sus asesores. Entonces, en avisos ya hay mucha información que yo les compartí desde el primer día. En el mensaje semanal hay un curso de Derecho Internacional donde vienen muchos conceptos básicos de la materia muy importantes y que les van a ser de mucha utilidad para sus retos, para contestar el reto número 1, que es un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha información. También les compartí los lineamientos del curso, las reglas, las políticas de segundos envíos. Acuérdense que ustedes tienen derecho a 2 envíos siempre y cuando los entreguen puntualmente, de acuerdo al cronograma de la materia, que también se los compartí el lunes pasado. Este cronograma es una obligación para el asesor elaborarlo de acuerdo al plan de estudios que establece la UVEG. La UVEG es la que determina cuántos días son para elaborar cada reto y en base a ello es que se elabora el cronograma de acuerdo a los criterios académicos que establece la UVEG. Ustedes como estudiantes y bueno, yo como asesora también, todos tenemos la obligación de cumplir con el cronograma de la materia. Entonces, les voy a pedir que se aboquen a ese orden, que entreguen en tiempo para que puedan tener derecho a hacer 2 envíos. Y bueno, en caso de que no se llegara a cumplir, tienen derecho a un solo envío y los pueden entregar hasta el último día de la materia, pero no se los recomiendo porque si es necesario corregir para subir la calificación o mejorarla, pues claro que ustedes necesitan esos 2 envíos. Entonces sí les sugiero apegarse al cronograma de la materia, que como ya dijimos es obligatorio para todos. También les compartí los criterios para el uso de inteligencia artificial. En este tiempo, en esta etapa en la que estamos, muchos la utilizan. Es una herramienta pues de mucha ayuda, de mucho apoyo para diferentes actividades, pero hay que saberla utilizar porque si ustedes utilizan la inteligencia artificial para todo y en todo el contenido, pues pueden incurrir en plagio y se aplica el mismo procedimiento que es para el plagio y entonces la calificación que obtienen es 0, ¿no? Así nos lo dicen los criterios del uso de IA. Si la IA sustituye por completo o en la totalidad sus actividades, no van a poder obtener la calificación porque significa que esa actividad no la elaboraron ustedes con sus propias palabras, sino la elaboró la IA completamente o en la mayor parte de su contenido. ¿Qué porcentaje pueden utilizar la IA? Solo el 30%. Y deben hacer la declaración de transparencia en su actividad, señalando que la utilizaron y para qué la utilizaron y en qué porcentaje y por qué. Pero si se excede, aun cuando hubieran hecho la declaración de transparencia, pues su calificación va a ser baja y la sanción es que no hay oportunidad de volver a elaborar los retos. Entonces, este procedimiento aplica tanto para el uso de IA como para el plagio. Bueno, ustedes ya saben qué es el plagio, es no elaborar una actividad, sino copiarla de otro autor o de otra fuente y no reconocer su autoría y hacerla pasar como si fuera suya. Así estarían ustedes incurriendo en plagio, ¿no? O también pueden incurrir en plagio cuando copian la información y sí colocan la fuente, pero toda la información, la mayor parte de contenido corresponde a esa fuente y no a ustedes. Porque entonces, ¿cuál sería
el mérito que ustedes tendrían al elaborar la actividad si todo el contenido es copiado. Acuérdense que para ello está la paráfrasis, que es una técnica para poder explicar con sus propias palabras los contenidos investigados, y de esa manera ustedes van a evitar incurrir en plagio, ¿no? Bueno, el manual APA lo pueden descargar de los retos 3 y 4, y si no, yo al terminar la sesión también se los voy a compartir en plataforma para que lean los lineamientos APA que comparte la UVEG. Ahí vienen todos los tipos de plagio, los lean y no vayan a incurrir en ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones más importantes que les doy para poder iniciar a resolver las dudas de los retos. Bueno, empezamos. Son 5 retos. La unidad 1, que ya está transcurriendo desde el primer día, corresponde al reto 1 y es un cuestionario. Tienen hasta el día de mañana para elaborarlo. Creo que ahí no hay mayor problema, porque el cuestionario es relacionado con los contenidos que ustedes tienen en plataforma. Entonces, creo que ahí no hay mayor problema, ni no habría dudas que aclarar. Viene la unidad 2, aquí corresponden los retos 2, 3 y 4, y esta unidad inicia el día de mañana, así como la entrega de estos retos. Van a tener 10 días para poder entregarlos, que son del 10 al 19 de julio, con posibilidad de hacer 2 envíos. Si lo entregan después del 19, es decir, el 20, van a tener solamente un envío para hacerlo. Y finalmente el reto 3, que corresponde, la unidad 3, que corresponde el reto 5, y ahí tienen ustedes que elaborar un video de exposición. Este lo van a poder entregar a partir del día 19 de julio y hasta el día viernes 24, porque a partir del 25, de acuerdo a las políticas de segundos envíos, ya no van a poder hacer 2 envíos en todos los retos. Del 25 hasta el día que se termina nuestra materia. A ver, estamos primera, 2, 3, sí. Del 25 al 29, porque ya son los últimos días de la materia, y bueno, ya no va a ser posible hacer segundos envíos porque estamos en la recta final, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora sí vamos a empezar uno por uno a partir del reto 2. En el reto 2, ¿qué tienen ustedes que hacer? Bueno, principalmente es la participación en un foro. Este foro se abre el día de mañana desde el minuto 0, o sea, en unas horas más, ¿no? Ustedes van a poder participar y la participación debe realizarse en equipo. Ya están los equipos conformados, ¿sí? Son equipos de 5 personas. Tienen que irse al mensaje principal, que es el primero, que va a estar fijo durante todo el tiempo del foro, donde les doy las indicaciones cómo deben hacer la participación. Ahí aparece la lista de los equipos, deben buscar su nombre e ingresar al equipo que ya está formado. En ocasiones anteriores varios alumnos me han comentado que les cuesta mucho trabajo, que se confunden entrar al foro. La verdad no sé por qué, porque pues realmente no es tan confuso, no es confuso. Los equipos ya están, ustedes no tienen que crear un nuevo grupo para participar, sino buscar el suyo. Ese es el error en el que muchos incurren y por eso es que se confunden. Piensan que para participar en el foro tienen que abrir una nueva opción o hacer un equipo, y no. Ustedes deben buscar al equipo que ya les corresponde. Por ejemplo, equipo 2, buscan donde diga equipo 2, ingresan y ahí es en donde van a participar junto con sus otros 4 compañeros, porque en total son 5. Ahí participan y ahí mismo van a retroalimentar a 2 compañeros de su equipo, ¿sí? Pero claro, la confusión es cuando alguien no se fija de las instrucciones, no busca su equipo y entonces abre un nuevo equipo o un nuevo comentario y forma un nuevo equipo, porque entonces le ponen equipo 2 y el equipo 2 ya existe, ¿no? Y entonces cuando los demás entran, dicen, hay 2 equipos 2, pues ¿cuál es el mío? ¿No? Bueno, la diferencia para identificarlos es muy sencilla, ¿no? Porque en el equipo 2 aparece la lista de los 5, no hay pierde, mientras que en el que crea una persona, un estudiante, crea un nuevo equipo, ahí no aparece la lista de los 5, solo aparece su comentario. Entonces, para que no se confundan,
busquen los equipos que ya están formados. Además que el equipo ya formado aparece un logotipo pequeñito como de un calendario, porque como ya está programado, es un signo de que ya estaba programado. Por eso como yo los programé con antelación, es que aparece ese logotipo de calendario. Entonces ahí no hay pierde, yo les sugiero que ingresen a estos equipos que ya se encuentran conformados para que puedan ustedes hacer su aportación y participar, ¿sí? Bueno, entonces una vez que ya ubicaron su equipo, ingresan, ¿qué es lo que van a hacer en el foro? Bueno, fíjense que se comparte ahí en plataforma van a ustedes a estudiar una convención. Esta convención es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la navegación. Van a leer ese documento, son como 4 páginas. Contiene los antecedentes más importantes, lo más básico de esta convención, quiénes son los sujetos que participan, los antecedentes históricos. Ustedes van a poder ahí ubicar quiénes son los sujetos que participan, todos los sujetos que participan, pero la información que viene aquí es sumamente breve, ¿sí? No piensen que ese es todo un compendio de la información que van a utilizar, no, es solamente un documento de orientación. Pero realmente la información más amplia la van a obtener ustedes a través de la investigación. En licenciatura, el estudiante de licenciatura tiene que aprender a investigar, buscar más fuentes de consulta, fuentes fidedignas, en donde encontrar más información sobre el tema, ¿sí? Entonces, ustedes van a contestar 2 planteamientos sobre esta convención. La primera, identificar a los sujetos de derecho internacional de la convención que acabo de mencionar, identificarlos, quiénes son esos sujetos, y después identificar cuáles son las funciones que cada uno de ellos realiza dentro de la convención. ¿Cuál es su función específica en esa convención que ustedes analizaron? ¿Sí? Entonces son esas 2 preguntas, las contestan y deben señalar las fuentes de consulta, las referencias. Obviamente van a señalar este documento que yo les compartí, pero también las fuentes de información en las que ustedes hayan investigado aparte, ¿sí? Hay veces que esa tarea la entregan solo con esa fuente porque no investigaron más, pero obviamente pues el trabajo pues le va a faltar más información, ¿sí? Entonces yo les sugiero investigar bien. Colocan las referencias, acuérdense de los lineamientos APA, cita y referencia. No es lo mismo las citas que las referencias. Deben leer muy bien ese manual para identificar cuáles son las citas y cuáles son las referencias. Las referencias, pues es la descripción de todos los datos de la fuente de consulta que se coloca al final del texto. Y la cita generalmente es corta, donde lleva solo el apellido del autor y el año de edición, ¿no? Por ejemplo, pero puede ser también una cita, un acrónimo, por ejemplo, si es una organización o una institución. Eso es lo que ustedes van a estudiar en el manual APA para aprender a hacer citas y referencias, ¿sí? Bueno, una vez que hayan hecho su participación en el foro, van a esperar que sus compañeros de equipo participen también para que ustedes puedan retroalimentar a 2 de ellos. ¿Y qué tiempo van a esperar que participen? Bueno, miren, son 10 días para participar en el foro, del 10 al 19 de julio. Entonces, por lo menos esperen 8 días, porque parece que son 10 días del foro, ¿sí? Hay muchos que inicia el foro el día de mañana y ya me están mandando mensajito, maestra, mis compañeros no participan, si no, no voy a entregar mi tarea. Pero son 10 días. No se aceleren, ¿no? Acuérdense que el trabajo en equipo es así. Hay que ser pacientes con nuestros compañeros. No todos podemos participar desde el primer día, a veces no el segundo, el tercero. Por eso la pregunta es, ¿cuántos días debemos esperar? Bueno, vamos a esperar 8 días, que participen en 8 días, ¿no? Y si en 8 días 2 de mis compañeros no han participado, hasta entonces puedo participar en otro equipo para poder cumplir con la retroalimentación y todavía les quedan 2 días completos para poder
tomar sus capturas de pantalla de retroalimentación y entregar su reto, ¿sí? No se aceleren, no pasa nada que no entreguen en los primeros días, ¿no? Porque para eso son 10 días, ¿no? Vuelvo a repetir. Bueno, una vez que ya hayan retroalimentado a sus compañeros, ¿cómo van a entregar su actividad en plataforma? ¿No? Que es finalmente es una actividad individual ya la entrega. Bueno, en un documento de Word van a hacer su portada, luego las respuestas a los planteamientos que hicieron en el foro las tienen que capturar en su documento, esas respuestas. Luego, como número 3, van a tomar las capturas de pantalla de la retroalimentación que hicieron a sus compañeros de equipo. Pegan ahí las capturas de pantalla. Como número 4, viene la conclusión de su actividad, en donde van a señalar la importancia que tiene esta convención que analizaron en materia de derechos humanos, en una extensión de 150 a 300 palabras, pero mínimo 150 palabras de argumentación, con sus propias palabras lo van a explicar. Y finalmente, las referencias de consulta, las que hayan consultado para hacer su actividad, ¿sí? Ese es el orden en el que van a entregar su documento de Word. ¿Alguna duda o pregunta sobre este reto? Sí, yo, doctora. Adelante, Victoria. Mi pregunta es sobre la respuesta de los planteamientos. Ahorita mencionó que es captura, o sea, no tenemos que volverlo a escribir. Nada más es la captura No, tienen que escribirlo. La en el captura documento. solo es de las retroalimentaciones, Ok, no de las ok, respuestas. Ajá. Por eso ok, dice, por eso aquí dice 2, respuestas a los planteamientos. Sí las van a escribir, te voy a decir por qué, Victoria, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando tú participes, también tus compañeros te van a retroalimentar. Y a lo mejor la información ujú, que ellos con la que te retroalimenten te vas a dar cuenta que te faltó alguno de los sujetos. Y entonces tú puedes utilizar la información con la que te retroalimentó tu compañero, complementar en tu documento tu participación, porque las participaciones en el foro no se pueden repetir de acuerdo a las políticas del curso ujú. que les compartí desde el primer día. Solamente se puede participar una vez en el curso y 2 retroalimentaciones, y estas no se pueden repetir. Entonces, si te faltó algún sujeto y te lo comparte uno de tus compañeros de equipo, entonces tú lo vas a subsanar en el documento que vas a entregar de Word. Ahí vas a aumentar el sujeto que te falta o la información que te brindó tu compañero si te sirve para tu actividad, y vas a señalar la referencia o la fuente de consulta. Ajá. Ok, perfecto, doctora. Y también las referencias también van en el foro, ¿verdad? Tanto en el foro como en el documento Word. Así es, tanto en el foro como en el documento, así es. Y ya las Ok, capturas de pantalla, es así, solamente son capturas de la parte donde tú retroalimentaste a tus 2 compañeros. ok, perfecto, doctora, gracias. Sí, de nada, Victoria. Bueno, y otra cosa también muy importante es que el foro, como corresponde al reto 2, solo va a estar abierto del 10 al 19 de julio. El día 20 de julio el foro se va a cerrar y va a ser imposible participar, y también va a ser imposible tomar capturas de pantalla si es que participaron en los días anteriores, porque como se cierra, pues ya no va a estar esa información. Por eso les sugiero que participen y tomen sus capturas y las guarden. Si es que no entregan el reto en los días que les corresponde y lo entregan después, ya tengan aseguradas sus capturas. También es importante que participen en esas fechas, porque si ustedes participan del 20 en adelante, ya no tiene validez para la calificación. ¿Por qué? Pues porque ya no va a estar su equipo, ya no van a participar en el equipo que les corresponde, ni van a retroalimentar a sus compañeros de equipo. Entonces es importante que cumplan en las fechas señaladas, ¿sí? Si lo entregan después el reto y no participan en el foro,
pues la puntuación va a ser más baja, ¿no? Porque sí califico sus respuestas que pongan en su documento de los planteamientos, la conclusión, pero esta rúbrica que tiene este reto, pues lo que se califica con mayor puntuación es la participación en equipo y es lo que mayor puntuación tiene. Entonces, aun cuando contesten los planteamientos y hagan conclusión, pues la puntuación es baja, ¿no? Entonces, pues yo les sugiero pues que cumplan con la participación en el foro porque es lo que más vale en la rúbrica de calificación. Bueno, si no hay más dudas, continúo con el reto 3. El reto 3 corresponde a un ensayo. Para hacer su ensayo, bueno, ustedes saben que en plataforma, si es que ya entraron a revisar, se les explica qué es un ensayo. Es un escrito que se escribe en estilo prosa, en párrafos, en donde el autor expresa su particular punto de vista sobre un tema. Lleva una estructura el ensayo, una introducción, un desarrollo, una conclusión y finalmente las referencias de consulta. Este reto nos pide que debe ser un ensayo de 5 cuartillas, 5 páginas tamaño carta, sin contar la portada ni las referencias. Bueno, para poder elaborar este ensayo, ustedes pueden elegir entre 2 tratados: la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Cualquiera de las dos, pueden revisarlas, leer su contenido, cuál les parece más interesante. Eligen una de las dos y una vez que lo hayan hecho, inician con su ensayo. La introducción debe versar sobre este tratado, es decir, mencionar sus antecedentes, cómo surge, qué países participaron, cómo se creó, México cuándo ratificó este tratado, si es que es parte de él. Bueno, todo lo que es antecedentes del tratado lo pueden abordar en una cuartilla, ¿sí? Esa es la introducción. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo, ustedes deben explicar los derechos humanos que consagra nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relacionar ese contenido con el tratado internacional que eligieron para estudio, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes van a encontrar que va a haber muchos derechos que coinciden tanto en una norma internacional como en la interna, la Constitución. Como IPAN. Entonces ya explicaron en qué consiste el derecho humano en nuestro país. Bueno, lo relacionan con el contenido del tratado internacional. Por ejemplo, uno de ustedes elige el derecho a la educación, que es un derecho muy importante. Es un derecho al que tienen acceso, deben tener acceso todas las personas de todas las edades. ¿Para qué? Pues para aprender, para ir en contra del analfabetismo, tener mejores oportunidades. Bueno, ustedes lo explican con sus propias palabras este derecho y señalan que al mismo tiempo que está en el artículo 3 de la Constitución, se encuentra en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en el artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces van haciendo ese estudio comparativo, pero ya explicaron el derecho y lo relacionan. No es lo mismo mencionar el derecho que explicar el derecho, porque hay veces que solo lo mencionan. Sí, el artículo 3 prevé la educación en los 3 niveles, primaria, secundaria, bachillerato, y también está previsto en el del 26 de la declaración. Y luego el derecho de la familia, pero sin explicarlo, ¿no? No, aquí lo que se pide es que lo expliquen porque es donde ustedes ponen su sello de autor. Lo explican con sus propias palabras. Ese es donde el estudiante de derecho pues debe aprender a analizar la norma, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que protege este derecho? ¿Sí? A nivel interno y a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional e internacional. Entonces, esa es una tarea que ustedes deben realizar por sí mismos, ¿sí? Y aquí pueden hacer 3 cuartillas de desarrollo, porque acuérdense que el desarrollo es la parte del ensayo de mayor estudio, de análisis y de profundidad. Entonces, 3 cuartillas. Y luego viene la última cuartilla, en donde hacen la conclusión.
Ahí tienen ustedes que manifestar la importancia que tienen en general los tratados internacionales, todos, ya no solo el que analizaron, sino los tratados internacionales en general, de los que el Estado mexicano es parte, y su influencia en el marco jurídico mexicano. El Estado mexicano ha firmado aproximadamente 206 tratados internacionales. Somos uno de los países que más tratados internacionales es parte, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tienen estos tratados en nuestro marco jurídico? Y dentro del marco jurídico se encuentran, pues no solamente la Constitución, también están las leyes secundarias, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sistemas normativos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces todo eso deben ustedes tomar en cuenta al momento de hacer su conclusión en la última cuartilla, ¿sí? Bueno, lo van a hacer en Word con su portada, al final las referencias, acuérdense, citas y referencias, como mínimo debe haber 2 referencias, que es la Constitución Política y el tratado internacional elegido para estudio, como mínimo. Si es que llegan ustedes a consultar otra fuente, bueno, pues también la señalan, ¿no? Pero mínimo pues debe haber esas 2 y las citas. Acuérdense que en los lineamientos APA viene que para no repetir tantas veces el nombre de una ley se pueden utilizar acrónimos a manera de citas. Bueno, todo eso lo revisan en el manual APA para cumplir con la cita y la referencia, ¿sí? Una recomendación muy importante que voy a hacer en este reto en particular, he observado que muchos alumnos se valen de la IA para hacer este reto. A la IA no hay más que decirle que haga un ensayo para que lo elabore. Pero ¿qué creen? Que al hacer esto, pues ustedes, el quien lo haga, pues incurre en uso excesivo de IA y prácticamente la IA sustituye la actividad completa, ¿no? Porque no hay estudio, no hay análisis por parte del estudiante. La IA es una herramienta, un material que es de apoyo, ¿no? Es una herramienta de apoyo. Pero no para que realice las actividades completas. Hago mucho énfasis en esto porque, pues, si se incurre en este tipo de plagio, la calificación pues es prácticamente 0. Y aquí el estudiante pues debe elaborar por sí mismo sus actividades, acuérdense, ¿no? Por eso es que les compartí estos criterios para el uso de IA y hago la recomendación. Otra recomendación importante, hay estudiantes que copian el contenido total de los artículos de la Constitución o del tratado. Eso tampoco es válido. No es necesario copiar los artículos ni su contenido, porque para ello están las normas de consulta. Aquí lo que importa es que en el ensayo vaya su propio análisis o estudio con sus propias palabras, no copiar los contenidos. Hay veces he llegado a ver que copian el 80% de las normas y ahí incurren en plagio. En el manual APA aparece un tipo de plagio que se llama plagio por extensión, en donde el contenido copiado rebasa el contenido de su propia autoría. Bueno, pues obviamente ahí ustedes incurren en un plagio y también se califica de acuerdo al procedimiento de plagio con la calificación más baja y no hay oportunidad de hacer un segundo envío. Entonces les hago mucho estas recomendaciones, más en este reto porque es donde he visto que muchos incurren en uso de IA excesivo o el plagio, ¿no? Cuando no es necesario, porque el estudiante por sí mismo debe hacer este estudio, este análisis y elaborar su propio ensayo. Les comento, chicos, que la sesión se va a cortar en unos 8 minutitos, pero ya coloqué en avisos de plataforma un segundo enlace para continuar con la sesión, para que cuando se cierre pueden entrar a avisos y entramos a la segunda parte, por favor. Si es que no nos da tiempo terminar en los 8 minutos, ¿sí? Bueno, en relación a este reto 3, ¿alguna duda o pregunta? No, doctora, ninguno. Ok, Sin dudas, doctora, gracias. ok, bueno, entonces, a ver, aquí hay un mensajito. No, bueno, entonces continuamos con el reto número 4.
De este reto 3, no se olviden que cuando terminen su documento de Word, guardarlo en PDF para subirlo a la plataforma, ¿no? Y bueno, también verificar la ortografía. Muchas personas me dicen, es que sí utilicé IA, pero fue para redacción y ortografía. No, error. Si ustedes meten todo su ensayo que ya hicieron en la IA para que les revise redacción y ortografía, les va a cambiar totalmente el contenido y lo va a hacer como ella quiera, ¿no? Y al pasar una revisión, pues ese ensayo ya no va a estar elaborado por ustedes, sino por la IA. Entonces es un error muy grave. Para poder corregir con IA hay un procedimiento. Les voy a compartir un videito en plataforma de cómo hacer redacción o revisar redacción con IA para que no incurran en plagio. ¿Sí? Se los voy a compartir más tarde. Y bueno, también acuérdense que el Word ya contiene la revisión de ortografía, nos va marcando las palabras mal escritas, si les falta acento o no, ¿no? Entonces, bueno, y además que pues el estudiante debe desarrollar la habilidad de la redacción por sí mismo, ¿no? Entonces no les sugiero que utilicen la guía para cuestiones de redacción y ortografía, no es, porque va a ser contraproducente, ¿sí? Bueno, vamos con el reto número 4. Este se integra por dos partes. Viene la parte de la investigación con la que ustedes van a poder llenar un cuadro comparativo. Y la segunda parte que es de análisis, porque con ello van a poder responder a 3 planteamientos. En la investigación les sugiero que ingresen a las páginas de las Cortes Internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ingresar a las páginas oficiales de estas es maravilloso porque pues contiene muchísima información, viene cómo es que se conformaron esas cortes, los órganos que las componen, la fecha de su creación, los tratados internacionales con los cuales se rigen los ordenamientos, las normas. Bueno, toda la información es muchísima, ¿no? Que van a encontrar ahí. Vienen las sentencias incluso de las cortes, los asuntos que resuelven. Toda la información ustedes la van a encontrar ahí. No es necesario que copien todo lo que investigaron en este reto. No. Aquí la investigación es solo ustedes. Ustedes por su cuenta van a investigar. Lo que sí tienen que hacer en el reto es completar la información del cuadro comparativo, que es este que aparece ahí en pantalla. Ahí en la plataforma ya se les comparte este archivo. Yo les sugiero que lo utilicen, ya viene solamente para rellenar. Muchos no les gusta y lo capturan, aparte lo vuelven a hacer. Está bien, pero hay veces que cuando ya lo vuelven a hacer, ya no lo copian tal cual. Y cuando veo, pues ya les faltó una fila o una columna y ya está incompleta la información o no copian completa la pregunta. Entonces, deben tener mucho cuidado con eso. Lo importante es que aparezca toda la información que se solicita, ¿sí? Vienen 4 preguntas en cada columna sobre cada una de las cortes. Se llama cuadro comparativo porque al momento que ustedes vayan contestando cada respuesta, se van a ir dando cuenta de las similitudes y diferencias que existen entre cada una de las cortes. Van a poder identificar cuál es cada una de ellas, cuáles son sus funciones, qué competencia tiene, sus competencias son diferentes, qué tipo de casos resuelven, ¿no? Por eso es que se llama cuadro comparativo. Al mismo tiempo se van a dar ustedes cuenta que las respuestas deben ser, si bien es cierto, no tan cortas ni tan breves, tampoco tan extensas, pero sí que les permita identificar cada una de ellas. Hay veces que ponen una respuesta súper corta, ¿no? Corte Penal Internacional es una corte de carácter internacional. Corte Internacional es una corte de carácter internacional. Corte Interamericana es una corte. Pues entonces, ¿cuál es la diferencia? No. Tiene que ser una respuesta que sea suficiente para poder entender cuál es la diferencia
¿Cuál es la característica especial de cada una de estas cortes? ¿Sí? En funciones se solicita en plural, entonces no solo una función, mínimo 3 funciones de cada corte, ¿no? Para poder identificar, bueno, qué actividades realiza cada una de ellas, ¿no? Sus funciones, ¿no? Como columna 3, ¿en qué momento tiene competencia la corte para intervenir o conocer un determinado caso? Bueno, aquí ya estamos hablando que la corte entra al estudio del caso para poder tomar una determinación, dictar una sentencia, resolverla. Bueno, ¿en qué caso? Voy a poner un ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense que para que la Corte Interamericana pueda entrar a resolver un asunto, bueno, primero que nada debió haber habido una violación de derechos humanos y la víctima debió haber agotado todos los recursos internos en su país para poder acudir ante este sistema interamericano. ¿Y a dónde va a acudir? Pues primero a la Comisión Interamericana. La comisión va a hacer una revisión minuciosa del asunto, lo va a estudiar, lo va a analizar, va a verificar que efectivamente se haya violado un derecho humano y que esté estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos y que la víctima ya agotó todos los recursos internos en su país. Y hasta entonces es que lo va a turnar a la Corte Interamericana para que conozca de ese asunto. Es hasta ese momento que la Corte Interamericana lo va a conocer, ¿sí? Hay veces que ponen una respuesta muy breve. Tiene que ser parte de la convención. No, porque por muy parte que sea de la convención, si no hago todos los recursos internos, pues la Corte nunca lo va a conocer. ¿Sí me entienden, no? Tienen ustedes entonces que señalar todos los requisitos para que la Corte pueda conocer. Y lo mismo con las otras cortes. Bueno, nuestra sesión ya menos se va a cortar para que entremos en el otro enlace en cuanto se corte, ¿sí? Bueno, entonces así sería esta tercer columna de nuestro cuadro comparativo. Y la última, que dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por cada corte. Bueno, como yo les decía, en cada página de las